Buenos días a todos. Vamos a ver esto que es el RT-PCR SARS-CoV-2 no es infalible. Presentamos aquí unos artículos interesantes como son que es la variación de falsos negativos para PCR en pacientes con SARS-CoV-2. La reacción en cadena de polimerasa se ha empleado para descartar infección de COVID-19 en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de la RT-PCR están pobremente caracterizada y el periodo de ventana de infección para producir casos negativos es desconocido. La prueba por sí sola no es determinar antes de un resultado negativo si el paciente tiene riesgo para contagiar o no. Como es evidente, ante un resultado negativo permitimos que conviva con otras personas. Sin embargo, la gran pregunta ¿es realmente seguro la prueba de RT-PCR? Es crítico entender cómo el valor predictivo de las pruebas varía con el tiempo de exposición y la instalación de los síntomas. El objetivo de este estudio es estimar el porcentaje de falsos negativos desde el día de la infección o de instalación de los síntomas. Fuente de datos fue Johns Hopkins School. Artículos que contengan RT-PCR el momento de la exposición y la aparición de los síntomas. En total fueron 7 artículos con 1.330 pruebas. Aquí pueden ver esquemáticamente, de acuerdo a los autores, los 7 artículos y el tiempo en que fueron tomados y cómo fueron tomados estas pruebas en nasofaringe o en nariz o en nasofaringe. Análisis estadístico. El modelo de regresión logística Bayesiana, exposición asumida ocurrió 5 días antes de la exposición. Para sensibilidad se calculó el porcentaje de falsos negativos por día y se calculó a pre y post prueba la probabilidad de la prueba en contactos domésticos cercanos con casos de SARS-CoV-2 en China, es decir, pacientes que tuvieron contacto con pacientes enfermos. El análisis de sensibilidad, la FDA demuestra que hay una especificidad del 100%, sin embargo, muchos estudios se realizaron fuera de Estados Unidos, y lo cual no se puede excluir la variabilidad de los estudios, por eso la PCR no es tan sensible. Resultados. Durante los 4 días antes de la aparición de los síntomas, día 5, la probabilidad de un resultado negativo disminuye al 100% en el día 1 a 67% en el día 4. En el día de inicio de los síntomas, la tasa media de falsos negativos fue del 38%. En el día de inicio de los síntomas, la tasa media fue del 38%, muy alta. Aquí pueden ver más o menos en esta figura, la figura 2 del artículo, cómo se estiman los tiempos en que el porcentaje de la probabilidad de tener un falso negativo por RT-PCR de acuerdo a los días de instalación, a los días de la realización de la prueba, así como del contacto y el día de exposición. Y es gráfico ver que antes del día 7 obviamente la posibilidad de falso negativo es alta. La disminución al 20% en el día 8. 3 días después de instalarse los síntomas, comenzó a incrementarse de nueva cuenta de un 21% en el día 9 hasta un 66% en el día 21. Ese es el punto importante del artículo. Es decir, si la tasa de riesgo era del 20% de presentarse esa posibilidad. Estos resultados post-prueba, las pruebas realizadas en el primer día de los síntomas son más informativas y reducen la probabilidad inferida de que un paciente esté infectado en un 60% con un intervalo de confianza de un 33 a un 80%. La probabilidad post-test en un paciente con resultados negativos PCR varía con la probabilidad de infección previa a la prueba, es decir, va a depender de la magnitud de la exposición y de la presentación clínica. Cuando tuvimos alta probabilidad de infección, la probabilidad post-test de infección fue mínimo de 14%, con un intervalo de 9 a 12%. Cuando se asume baja probabilidad de infección del 5.5%, la probabilidad negativa de post-test en infección fue minimizada al 1.2% después de la infección. Es decir, va a depender de la magnitud y exposición de la prueba post-test en relación a la prueba pre-test. Y aquí podemos ver esta figura en la cual se esquematiza el punto que acabamos de mencionar, cómo la PCR va a depender de la probabilidad de pretest y así como el día y el tiempo de exposición de los pacientes al virus.
En conclusión, 33% de posibilidad es de que esté positiva al momento de la exposición, 60% a los 8 días y 80% a 2 días después de inicio de los síntomas. Lo más importante es tomar en cuenta el tiempo de exposición y el cuadro clínico. Si la cuadro es negativa, pero los síntomas son positivos, deberá considerarse la enfermedad. Este es lo más importante en este artículo.